Mis amados hijos e hijas en Cristo, peregrinos en la fe, pueblo de Dios esparcido por los 4 rincones del mundo, la paz del Señor esté con ustedes. La palabra de Dios es como un río profundo, sereno en la superficie, pero cargado de corrientes que desafían nuestra comprensión y nos invitan a la vigilancia espiritual. Muchas veces navegamos por sus aguas, contentos con la belleza de su orilla y la claridad de su superficie. Sin embargo, hay tramos donde las aguas son más oscuras, más turbulentas, donde los remolinos de misterio y las profundidades insondables ponen a prueba nuestra valentía y nuestra capacidad de confiar en el guía que nos conduce. Esos son los pasajes que a veces la humanidad, en su fragilidad y en su búsqueda de consuelo inmediato, prefiere dejar intocados o incluso ocultar de la vista común. Hoy, es hacia esas profundidades que deseo invitarlo. La responsabilidad que se me ha confiado como sucesor de Pedro es inmensa. Es una carga que siento en cada latido de mi corazón, pero también una gracia que me sostiene en cada respiración. Mis decisiones y reflexiones han sido forjadas no en despachos aislados, sino en la oración incesante ante el Santísimo Sacramento, en la escucha atenta del pueblo de Dios en todas sus manifestaciones, en el clamor de los olvidados y heridos, en la voz silenciada de los marginados, en la risa inocente de los niños y en la sabiduría paciente de los ancianos. Nacieron de la compasión por las almas en busca de sentido en un mundo que, paradójicamente, ofrece todo y nada al mismo tiempo. Y, sí, brotaron del estudio atento de textos que la Iglesia ha preservado con celo a lo largo de los milenios y que, en algunos casos, ha restringido por su fuerza y complejidad espiritual. Existe un discernimiento milenario en la Iglesia sobre cómo presentar la palabra, sobre cómo guiar a los fieles a través de sus pasajes más desafiantes, textos que, por su crudeza o aparente dureza, podrían ser malinterpretados o mal utilizados. No se trata de censura en el sentido de ocultar la verdad, sino de una pedagogía divina, de una sabiduría pastoral que, en su prudencia, protege al rebaño hasta que esté listo para digerir el alimento más fuerte. Sin embargo, los tiempos cambian y la madurez espiritual del pueblo de Dios crece. El mundo de hoy, con sus injusticias flagrantes, sus dolores profundos y su sed de autenticidad, clama por una palabra que no rehúya el desafío, que no tema confrontar la realidad en toda su complejidad. Por ello, no busco romper la tradición, sino purificarla y revitalizarla, para que la fe se vuelva más auténtica, cercana y transformadora. La tradición, hermanos y hermanas míos, no es un museo de piezas antiguas empolvadas, intocables e inerte. Es un río vivo que fluye a través de los siglos, llevando consigo la sabiduría de los padres, la fe de los mártires, la oración de los santos, y como todo río vivo, necesita a veces que sus cauces sean limpiados, que las obstrucciones sean removidas, para que sus aguas puedan correr libremente e irrigar nuevas tierras, trayendo vida donde antes había aridez. La purificación que propongo no es de contenido, pues la palabra de Dios es inmutable, sino de nuestra comprensión y aplicación de esa palabra. Es una invitación a mirar con ojos nuevos lo que quizás hayamos visto solo a través de lentes antiguas, empolvadas por el tiempo u oscurecidas por el miedo. El sermón de hoy, por lo tanto, presentará 3 principios extraídos de los Salmos que han sido históricamente censurados, o mejor dicho, puestos en reserva por su aparente dureza y su poder simbólico, para enseñarnos lecciones profundas y perennes sobre la justicia divina, la prudencia en la palabra y en la oración, y la misericordia transformadora. Estos salmos, a veces llamados imprecatorios, aquellos que invocan la maldición sobre los enemigos, o oscuros, no son meros vestigios de un tiempo primitivo. Son en verdad espejos que reflejan la profundidad del alma humana en su angustia, su clamor por la rectitud y su búsqueda de Dios en medio del caos. Son, paradójicamente, un camino hacia una fe más robusta, menos ingenua y más capaz de enfrentar las realidades brutales del pecado y de la injusticia. Antes de sumergirnos en estas aguas profundas, les pido que abran el corazón a la palabra, despojándose de prejuicios y miedos, y permitiendo que el Espíritu Santo, el gran Maestro, ilumine nuestras mentes y caliente nuestros corazones, que Él nos guíe en la comprensión de lo que la tradición preserva con prudencia.
y nos revele cómo estas verdades antiguas son urgentemente relevantes para los desafíos que enfrentamos hoy, tanto como individuos como Iglesia Universal. Invocamos a María, la Madre de la Iglesia, la Teotocos, aquella que guardó todas las palabras en su corazón y las meditó, que ella, la Virgen de la escucha y del discernimiento, interceda por nosotros, para que podamos recibir esta palabra no solo con la inteligencia, sino con la totalidad de nuestro ser, con fe, con valor y con amor. Permítanme compartir un recuerdo que, de alguna manera, allanó el camino para la reflexión que hoy les presento. Recuerdo una visita, hace muchos años, cuando aún era un joven obispo, a una pequeña parroquia rural, anidada entre colinas olvidadas por la modernidad. Era un lugar donde la fe estaba tejida en la propia fibra de la vida cotidiana, simple, pero profunda. Allí, en medio de un encuentro comunitario, una anciana, con las manos callosas por el trabajo en el campo y los ojos empañados por una sabiduría antigua, se me acercó. Me mostró un pequeño libro de oraciones, gastado por el uso, y con un temblor en la voz, señaló una página. «Padre», me dijo, «este salmo, el Salmo 35, mi abuelo siempre lo recitaba en momentos de gran angustia, cuando la sequía castigaba la tierra o la enfermedad se llevaba a los seres queridos. Él clamaba, levántate, Señor, y ve mi causa». Decía que estas palabras, tan fuertes, le hacían sentir que Dios estaba verdaderamente a su lado, luchando por él. El Salmo 35 no es uno de los más prohibidos en el sentido estricto, pero posee una intensidad que, a veces, nos incomoda. El abuelo de aquella señora, en su simplicidad de fe, no buscaba venganza humana, sino la intervención divina para restablecer el orden en un mundo desordenado por el dolor y la injusticia natural. No temía las palabras fuertes del Salmo, pues las veía como un grito auténtico del alma ante un Dios justo y misericordioso. Allí, en aquel simple encuentro, en aquella aldea remota, percibí la fuerza intrínseca que poseen ciertas palabras antiguas, incluso cuando el mundo moderno las ignora o las juzga anacrónicas. Resuenan con una verdad primaria del corazón humano que anhela rectitud y consuelo. Y si el Salmo 35, en su vehemencia, puede inspirar tanta confianza, cuán más poderosos son aquellos que la Iglesia, en su prudencia, ha guardado para un momento de mayor discernimiento. Esta es la verdad que hoy los invito a desvelar, no con miedo, sino con el valor de la fe. Hijos e hijas míos, entramos ahora en el primer principio, quizás el más desafiante para la sensibilidad moderna, pero fundamental para una fe auténtica y robusta. La fe católica debe reconocer la acción de Dios en la justicia y en la corrección moral, incluso cuando ésta se manifiesta con una fuerza que nos asusta. Algunos salmos, como el 58 y el 109, contienen palabras de reprensión y de súplica por el juicio divino, palabras que suenan duras a nuestros oídos contemporáneos, pero que nos enseñan que Dios actúa con justicia suprema, incluso cuando los hombres dudan, se omiten o se pierden en la oscuridad del pecado. Pensemos por un momento, ¿por qué estos salmos, a veces llamados imprecatorios, nos causan tanto malestar? Porque invocan el juicio divino sobre los enemigos, desean su caída, su castigo. La sociedad contemporánea, con su énfasis en la tolerancia, a veces mal comprendida como relativismo, y en la aversión a cualquier forma de juicio, tiende a rechazar tales expresiones como primitivas o incluso anticristianas. Sin embargo, estos salmos surgen de una profunda experiencia humana de la injusticia, de la opresión, de la violencia brutal. No son un deseo de venganza personal mezquina, sino un clamor por un orden moral divino que parece haber sido violado. Son el grito de los oprimidos, de los inocentes, de los que no tienen voz, suplicando al único juez verdadero que restablezca la rectitud. Expresan el dolor de ver el mal prosperar y la virtud ser aplastada. Recuerdo claramente un período en que, aún como obispo diocesano, fui llamado a mediar en conflictos familiares intensos, heridas profundas que se arrastraban por generaciones, minando la paz y la fe de familias enteras. Eran disputas por herencias, por rencores antiguos, por palabras no dichas y perdones no concedidos, en medio de sesiones de diálogo tensas, donde el resentimiento parecía un muro infranqueable. Tuve la inspiración de usar lecturas bíblicas que incluían pasajes de los Salmos de justicia.
No los usé para condenar, sino para poner ante los ojos de los involucrados la realidad de la justicia divina. Los invitaba a reflexionar sobre la gravedad de sus acciones a la luz de la santidad de Dios, que ve y juzga cada corazón. Les presenté el Salmo 58. Oh Dios, rompe los dientes de los impíos en sus bocas, que pasen como agua que se escurre. Y el Salmo 109, sean sus días pocos, y otro tome su cargo. Al principio hubo conmoción, malestar, pero guiados por una reflexión cuidadosa, los fieles comenzaron a comprender que esas palabras no eran para incitar a la violencia, sino para despertar la conciencia de que Dios, en su perfección, no puede coexistir con la injusticia. Las impulsaban a la comprensión del peso de sus propios actos, al arrepentimiento sincero y a la búsqueda de una reconciliación que no fuera solo humana, sino divinamente inspirada. Era un proceso doloroso, sí, pero que siempre guió los corazones a la comprensión de que la justicia de Dios es, en última instancia, un camino para la purificación y para la salvación, y no para el miedo paralizante. La severidad de la palabra, cuando bien interpretada, no aleja, sino que atrae hacia la verdad. La justificación teológica para la importancia de la justicia divina es vasta y profunda. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 1807 a 1829, nos habla de las virtudes cardinales, y la justicia es una de ellas, crucial para la vida moral. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Le Carrere 1807. Dios es el modelo de toda justicia. Si clamamos por justicia, estamos clamando por un atributo divino. Además, la Lumen Gentium, en el párrafo 32, subraya que todos los fieles, por el bautismo, participan del sacerdocio común de Cristo, siendo llamados a la santidad y a la acción en el mundo. Parte de esa acción es la búsqueda de justicia social, de rectitud en las relaciones humanas y en la sociedad, basada en la verdad y la caridad. Los salmos de justicia, por lo tanto, nos recuerdan que la indiferencia o la aceptación pasiva del mal es contraria a la voluntad de Dios. Nos impulsan a no conformarnos con la injusticia, sino a clamar a Dios y a actuar nosotros mismos como sus instrumentos para que la justicia se establezca. No la justicia humana, fallida y vengativa, sino la justicia divina que busca la restauración y la rectitud. Recuerdo a un joven seminarista en un retiro de formación que lidiaba con su vocación y con su fe. Cierta noche, se acercó a mí con el Salmo 109 en sus manos, los ojos perturbados. «Santidad», me dijo, «¿cómo puedo rezar, sean sus días pocos, y otro tome su cargo? Esto no parece el Dios de amor que aprendí a amar. Estoy cuestionando toda mi fe». Pasamos largas horas conversando sobre la justicia de Dios. Le expliqué que el clamor por pocos días era una expresión dramática de la convicción de que el mal no puede prevalecer eternamente. Hablamos sobre la responsabilidad personal ante Dios, sobre la necesidad de que cada uno se convierta, y sobre el amor de Dios que, por ser perfecto, no puede permitir que la maldad triunfe indefinidamente. Discutimos cómo el Salmo expresa el deseo de que la autoridad, el cargo, sea ejercida por alguien justo, no por un opresor. El seminarista no se volvió menos compasivo, se volvió más consciente de la seriedad del pecado y de la necesidad de interceder no solo por el perdón, sino por la rectitud del mundo. Aquella conversación sobre la aparente dureza de la palabra, paradójicamente lo llevó a un amor más profundo por el Dios, que es tanto amor como justicia. Otro recuerdo notable es de cuando visité comunidades en misión en África, asoladas por conflictos tribales e injusticias históricas. Presencié cómo las personas, despojadas de todo, sin tribunales a los que recurrir, rezaban esos salmos con una fe ardiente. No estaban rezando por venganza sangrienta contra sus vecinos, sino por protección divina contra los opresores, contra la corrupción que los esclavizaba, contra el hambre que los mataba. Usaban las palabras fuertes de los salmos no como una maldición, sino como un acto de confianza de que Dios, el vengador de los inocentes, actuaría en su favor. Percibí que el tono violento de los salmos, para ellos, era una expresión visceral de dolor y de esperanza de que Dios intervendría para restablecer el orden. Aprendí de ellos a equilibrar el temor reverencial de un Dios justo
con la esperanza inquebrantable en su misericordia. El clamor por justicia no era ira, sino un profundo acto de fe en la soberanía divina. Algunos pueden temer que enfatizar la justicia divina sea un retorno a un Dios punitivo y severo, alejando a las personas de un Dios de amor. Permítanme refutar tal temor. La justicia divina no es meramente punitiva en el sentido de retribución ciega. Es, ante todo, correctiva y educativa. Busca restaurar el orden roto por el pecado y dirigirnos a la vida virtuosa y santa, que es nuestro verdadero designio. La disciplina de un padre amoroso, cuando es justa, busca el bien del hijo, no su destrucción. Así también la justicia de Dios nos invita a enfrentar la realidad de nuestro pecado y de nuestra complicidad con la injusticia, para que podamos convertirnos. Ignorar la justicia es ignorar una parte esencial del carácter de Dios y de la plenitud del Evangelio. Es una fe inmadura que solo busca el consuelo y evita el desafío. Una fe que no comprende la justicia de Dios no comprende plenamente su misericordia, pues la misericordia es el amor que se inclina sobre el abismo del pecado y de la injusticia, ofreciendo salvación. Como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, es mi deber no solo predicar, sino actuar. Por ello, solicito a todos los párrocos, sacerdotes y catequistas que, en sus homilías semanales y en sus programas de formación, incluyan reflexiones más profundas sobre la justicia y la misericordia de Dios, y sobre cómo esos atributos divinos se relacionan con las injusticias de nuestro tiempo, especialmente en comunidades vulnerables, donde el clamor por justicia es una realidad diaria. Que la palabra de Dios sea un bálsamo y un llamado a la acción. Que no se tenga miedo de abordar los pasajes difíciles, sino que se haga con discernimiento, con amor y con un profundo sentido pedagógico, mostrando cómo la palabra nos interpela a luchar contra todas las formas de opresión y a ser agentes de la justicia de Dios en este mundo. A ustedes, mis queridos fieles, la invitación a la acción es personal y profunda. Reflexionen sobre sus acciones diarias, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en las redes sociales. ¿Sus palabras y actitudes reflejan la justicia de Dios? Busquen la justicia en todas sus relaciones, pero háganlo con amor, con humildad y con la conciencia de sus propias fallas. No se callen ante la injusticia, sino clamen a Dios y actúen en conformidad con el Evangelio, sabiendo que la justicia divina es el fundamento para la paz verdadera y duradera. No es la justicia de los hombres, ciega e imperfecta, sino la justicia que emana del corazón de Dios. Que cada corazón, por lo tanto, entienda que la justicia divina no es un peso a temer, sino un camino de purificación y crecimiento espiritual, que nos libera de la indiferencia y nos capacita para construir el reino de Dios aquí y ahora. Es la certeza de que Dios ve, Dios oye y Dios actuará, y que nosotros somos llamados a ser sus colaboradores en esa acción divina. Amados hermanos y hermanas, nuestro segundo principio nos conduce a una reflexión sobre la sacralidad y el poder de nuestro propio lenguaje, especialmente en el contexto de la oración. La oración y la recitación de las Escrituras requieren discernimiento y profunda reverencia. Algunos salmos, como el Salmo 83, contienen palabras de maldición simbólica que, si no se comprenden en su debido contexto y en su intención teológica, no deben usarse a la ligera. Debemos orar con cuidado y reverencia, conscientes del inestimable poder espiritual de las palabras que pronunciamos ante Dios y para con nuestro prójimo. El lenguaje es un don divino, un puente entre el cielo y la tierra, entre el alma y la palabra encarnada. Pero, como todo don poderoso, puede ser usado para el bien o para el mal, para edificar o para destruir, para sanar o para herir. Los salmos prohibidos o restringidos son un recordatorio vívido de esa dualidad. Cuando el Salmo 83 clama, hazlos como rueda, como paja delante del viento, persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu borrasca. No estamos siendo invitados a proferir maldiciones arbitrarias sobre quien nos desagrada. Esas son expresiones poéticas de un deseo de que la maldad sea barrida de la faz de la tierra, de que los enemigos de Dios, y por extensión de la justicia y de la paz, sean desenmascarados y derrotados por la acción divina. Pero el peligro reside en transformar esas súplicas teológicas en herramientas para expresar nuestra ira personal o nuestra sed de venganza humana. La prudencia, en ese sentido,
no es un freno a la oración, sino una guía para una oración más auténtica y más alineada con el corazón de Cristo. En mis años como sacerdote y luego obispo, dediqué gran parte de mi ministerio a la formación del clero. Durante retiros anuales para sacerdotes y diáconos, frecuentemente incentivaba la reflexión profunda sobre el peso y la responsabilidad de las palabras, tanto en la liturgia como en la vida cotidiana. Les recordaba que, al pronunciar las palabras de la consagración, por ejemplo, no están meramente recitando una fórmula, sino invocando la presencia real de Cristo. De la misma forma, al proclamar la palabra de Dios, se convierten en instrumentos de la voz divina. La responsabilidad es inmensa. En una ocasión específica, realicé un retiro que se enfocaba precisamente en la lectura de los salmos. Conduje a los sacerdotes a meditar sobre el Salmo 83, no para orarlo como una maldición, sino para desentrañar el dolor y la fe que lo animan. Discutimos el contexto histórico de amenaza constante al pueblo de Dios y cómo la oración, incluso en su crudeza, era un acto de entrega y confianza en la justicia divina. Enfatizo que la oración sin prudencia, sin un profundo discernimiento del espíritu que la anima, puede de hecho causar confusión espiritual, no solo para quien escucha, sino para quien la pronuncia. El peligro no es la palabra en sí, que es inspirada, sino nuestra intención al pronunciarla. Si la intención es venganza personal, se convierte en veneno. Si es un clamor por la justicia divina y por la purificación del mal en el mundo, se convierte en súplica. Lo que enseñé era que la fe no nos exime de pensar y discernir. Por el contrario, nos invita a hacerlo con aún mayor profundidad. La justificación teológica y magisterial para la prudencia en la palabra y en la oración es fundamental para la vida espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 2607 a 2719, detalla las formas de la oración cristiana, enfatizando que la oración es una relación viva y personal con Dios. La oración debe hacerse en espíritu y verdad. JN 4:24. Esto implica que no se trata solo de pronunciar palabras, sino de que las palabras broten de un corazón sincero y de una mente iluminada. La oración vacía, o la oración pronunciada sin la debida comprensión, o con intenciones equivocadas, puede ser ineficaz o incluso perjudicial. La Gaudium et Spes, en el párrafo 22, afirma que Cristo, nuevo Adán, en la propia revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre su vocación sublime. Esa vocación sublime incluye la responsabilidad de usar nuestros dones, incluyendo el habla, de forma que reflejen la imagen de Cristo. El uso prudente de la palabra, por lo tanto, no es un acto de censura, sino un acto de respeto al misterio divino y a la dignidad de la persona humana. Permítanme compartir dos anécdotas que ilustran la importancia de la prudencia. Una religiosa novicia, en sus primeros años de formación, vino a buscarme con gran angustia. Había leído el Salmo 83 y estaba profundamente perturbada. Padre, me preguntó, ¿cómo puedo ser una novia de Cristo y orar por maldiciones sobre los enemigos? No me siento digna de continuar. La palabra me parece contradictoria. Juntos, nos sentamos y estudiamos no solo el Salmo, sino el contexto histórico de los Salmos de Israel, el lenguaje poético e hiperbólico de la época, y sobre todo, el significado teológico de esos clamores. Le expliqué que los enemigos en los Salmos muchas veces representan las fuerzas del mal, del pecado, de la injusticia que se oponen al reino de Dios, y no necesariamente individuos específicos para los cuales deseamos el mal. Conversamos sobre la ira santa de Dios contra el pecado, y cómo esa ira no es contraria al amor, sino una manifestación de su perfección que busca la rectitud. Juntos, descubrimos que el valor educativo del Salmo estaba en recordarnos la seriedad del mal y la necesidad de interceder por su derrota, no en convertirnos en instrumentos de odio. La novicia salió con una comprensión más profunda, no solo de los Salmos, sino del misterio de Dios y de su propia vocación. En otra ocasión, durante una visita pastoral a comunidades indígenas en regiones remotas, observé cómo la oralidad es la principal forma de transmisión de sabiduría, leyes e historias. La palabra hablada tiene un poder casi tangible para ellos. Una anciana de la tribu me explicó que las palabras no son solo sonidos, son entidades vivas que llevan la intención de quien las pronuncia.
Una palabra sin cuidado, dijo, puede abrir heridas que 100 años no sanan. Una palabra de bendición puede levantar un pueblo entero. Aquella lección, venida de una cultura tan distante de la mía, resonó profundamente. Reforzó mi convicción de que el poder de la palabra de Dios, cuando pronunciada sin la debida prudencia e intención purificada, puede, de hecho, no edificar, sino confundir o incluso herir. Aquella experiencia me hizo ver que el cuidado con la palabra no es una invención teológica, sino una sabiduría humana universal. Algunos podrían argumentar, ¿pero santidad? ¿No estamos, entonces, censurando la palabra de Dios? ¿No deberíamos simplemente aceptar todo como está? Mi respuesta es categórica. No estamos censurando la palabra, que es inmutable y perfecta en su inspiración divina. Estamos, sí, enseñando y practicando la prudencia, que es una virtud cardinal y una expresión de sabiduría. El respeto no disminuye la fe, por el contrario, la fortalece, la profundiza y la vuelve más madura. Lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos es guiar a sus hijos en el discernimiento, permitiendo que las verdades más difíciles sean accedidas en el tiempo y la forma apropiados, para que no haya escándalo o interpretación errónea. Es un acto de amor pastoral, no de control autoritario. Es la diferencia entre darle a un bebé alimento sólido y darle leche. Ambos son alimento, pero uno exige mayor madurez digestiva. Para promover esta prudencia y reverencia, propongo y pido que se instituyan cursos de formación litúrgica y espiritual más profundos sobre la lectura responsable de textos bíblicos complejos, no solo para sacerdotes y catequistas, sino también para líderes laicos y grupos de estudio bíblico. Que esos cursos exploren el género literario de los salmos, el contexto histórico-cultural y, crucialmente, la hermenéutica cristiana que los interpreta a la luz de Cristo. Que se aprenda a distinguir el clamor del salmista del espíritu de venganza personal. Que se enseñe a orar esos salmos como súplicas por la venida del reino de Dios, donde toda injusticia será erradicada, y no como instrumentos de ira humana. Que se incentive la lectio divina como un método para sumergirse en el corazón de la palabra y discernir su verdadero espíritu. A ustedes, mis queridos fieles, la invitación es a una oración más consciente e intencional. Oren con atención y con el corazón. Antes de pronunciar las palabras de la Escritura, especialmente los pasajes más desafiantes, consideren su profundidad y su fuerza. Pregúntense, ¿cuál es la verdadera intención de esta palabra en el contexto de la revelación? ¿Cómo me llama a convertir mi corazón? Permitan que la palabra los transforme, en lugar de usarla para justificar sentimientos imperfectos. Pidan al Espíritu Santo el don del discernimiento, para que cada oración sea un encuentro auténtico con Dios, en verdad y amor. La prudencia en las palabras, por lo tanto, es un camino hacia una oración más auténtica y hacia una vida espiritual más sólida, enraizada en la sabiduría divina y en la caridad para con el prójimo. Nos protege de usar lo sagrado de forma profana y nos abre a una comprensión más plena de la palabra de Dios en toda su riqueza y misterio. Mis amados, llegamos al tercer y quizás el más redentor de los principios. Incluso en los textos más severos de los Salmos y en todas las Escrituras, Dios nos llama, ante todo y sobre todo, a la misericordia. La práctica de la misericordia, lejos de ser una debilidad o una indulgencia, es la fuerza más poderosa que transforma nuestros corazones, purifica nuestra fe y nos capacita para ser verdaderos discípulos de Cristo. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio, la esencia del amor de Dios revelada en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar los salmos que claman por juicio con la misericordia? Es aquí donde la purificación de la fe se vuelve más evidente. Aquellos salmos, al clamar por justicia, en última instancia, claman por un mundo donde la misericordia pueda florecer sin ser aplastada por el mal. La justicia divina no es un fin en sí misma, sino un medio para que el orden y el amor, que son atributos de Dios, sean establecidos. Y ese orden es, fundamentalmente, misericordioso. La misericordia no anula la justicia, sino que la trasciende y la perfecciona, ofreciendo el perdón y la oportunidad de restauración.
Es el amor que se inclina sobre la miseria humana para sanarla. Recuerdo con particular emoción mi iniciativa en varias diócesis donde las comunidades estaban profundamente divididas por viejas heridas, ya sean sociales, políticas o incluso eclesiásticas. Eran parroquias donde el resentimiento parecía un manto pesado y la comunión un ideal distante. Decidí iniciar programas de reconciliación que implicaban no solo el sacramento de la reconciliación individual, sino también encuentros comunitarios de diálogo, oración y testimonio. Incentivamos a los fieles a no solo perdonar, sino a transformar su resentimiento en perdón activo y en compasión. En uno de esos programas, en una ciudad marcada por la violencia urbana, pedimos que, en lugar de solo orar los salmos de clamor por justicia, las personas meditaran profundamente en el Salmo 109, especialmente a partir del versículo 4, donde el salmista parece clamar por venganza. Pero, en un momento crucial, los invité a invertir la perspectiva. ¿Y si la misericordia de Dios fuera tan grande que Él desea que incluso aquel que le causó daño se arrepienta y se convierta? ¿Y si nuestro clamor no fuera solo por la destrucción del enemigo, sino por la destrucción del mal dentro de él? Guiamos a las personas a orar por el corazón del opresor, para que fuera tocado por la gracia, no para que fuera aniquilado. Explicamos que el Salmo 109, incluso con sus palabras duras, es también un lamento por la corrupción y por la apostasía, y un clamor para que la pureza sea restaurada. La transformación fue palpable. Muchos comenzaron a ver al enemigo no solo como una amenaza, sino como un alma en potencial necesidad de redención. Y ese cambio de perspectiva abrió puertas para el perdón y para la sanación, a niveles que yo jamás había imaginado. La justificación teológica de la misericordia es la piedra angular de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 1822 a 1829, habla de la caridad, que es la virtud teologal por excelencia, y la misericordia es su expresión más profunda. Es el amor de Dios derramado en nosotros. Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, nos recuerda que la misericordia es la faz más admirable del Creador y Redentor. Es el segundo nombre del amor, el amor que se inclina sobre la miseria, que perdona, que restaura, que sana. El propio Salmo 109, por más desafiante que sea, puede leerse como un clamor para que la justicia divina, que incluye la posibilidad de arrepentimiento y conversión, prevalezca. La misericordia, entonces, no es solo un sentimiento, sino una acción divina y humana que busca restaurar la dignidad y la vida. Mantiene la justicia equilibrada con el amor, mostrando que Dios es justo porque es misericordioso, y misericordioso porque es justo. No hay conflicto en la divinidad. Dos anécdotas iluminan el poder transformador de la misericordia. Visité un orfanato en una región empobrecida, donde muchos niños habían perdido a sus familias por la violencia. Entre ellas, había una niña de 7 años, con ojos que llevaban una tristeza que iba más allá de su edad. Su familia había sido víctima de un acto de crueldad indescriptible. Era, comprensiblemente, llena de ira y miedo. Durante una sesión de oración simple, donde hablábamos sobre el perdón de Cristo, algo extraordinario sucedió. Aquella niña, con una madurez que me tocó profundamente, levantó las manos y dijo: «Perdono a quien hizo daño a mi familia, rezo para que su corazón cambie». No dijo «yo los amé», sino «yo los perdono». Fue un acto de pura misericordia que no negaba el dolor, pero elegía la sanación. Su pequeña voz, en ese momento, inspiró a todos los presentes, monjas, voluntarios y otros niños, a orar no solo por ella y su familia, sino por aquellos que habían causado el daño. Allí, el clamor por justicia se transformó en un clamor por el perdón redentor, testificando el poder de transformación del amor divino, incluso en los corazones más heridos. En otra ocasión, un líder comunitario en un área de conflicto agrario se acercó a mí, desesperado. Dos grupos rivales estaban en pie de guerra, y la violencia escalaba. Lo invité a una serie de meditaciones sobre los salmos, con un enfoque particular en los salmos de misericordia y en los clamores por paz que, paradójicamente, surgen de los salmos de justicia. Juntos, reflexionamos sobre cómo la misericordia de Dios trasciende la venganza humana y cómo el perdón puede romper el ciclo de odio. Regresó a su comunidad y con el valor de la fe renovada,
convocó a los dos grupos para un encuentro. En lugar de acusaciones, los invitó a meditar sobre el poder del perdón y el imperativo de la misericordia. Compartieron sus dolores, sí, pero también sus esperanzas. No fue un proceso fácil, pero el resultado fue la reconciliación entre los dos grupos. No se hicieron mejores amigos de la noche a la mañana, pero el derramamiento de sangre cesó y un camino de coexistencia fue establecido. Todo porque la semilla de la misericordia, inspirada por la palabra de Dios, fue plantada y regada. Algunos temen que la práctica de la misericordia sea sinónimo de indulgencia, de debilidad, de aceptación del mal. Permítanme refutar esa idea con vehemencia. La misericordia no es indulgencia para con el pecado, es la fuerza divina que purifica, restaura y transforma. La misericordia es la faz de Dios que, sin comprometer su justicia, ofrece la redención. No relativiza el error, sino que lo confronta con la oferta de perdón y una nueva oportunidad. Jesús, en la cruz, no dijo no fue nada. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Laque 23:34. Esa es la misericordia que mantiene la justicia equilibrada con amor, que no abandona al pecador, sino que lo invita a la conversión. Es la misericordia que nos capacita para amar al enemigo, no porque sea bueno, sino porque nosotros somos llamados a ser buenos, como nuestro Padre Celestial. Por ello, instituyo y pido que la Iglesia, en todos sus niveles, lance campañas de reconciliación y proyectos de misericordia que vayan más allá de las celebraciones puntuales. Que cada parroquia, ya sea urbana o rural, sea un faro de misericordia, que se incentiven acciones sociales que broten de la compasión, que se creen espacios de diálogo y perdón, que el perdón no sea solo una palabra dicha en el confesionario, sino una práctica activa que transforme familias, vecindarios y naciones, que la Iglesia sea el hospital de campaña que el mundo necesita, sanando las heridas abiertas del odio y de la división, a través del bálsamo de la misericordia de Cristo. A ustedes, mis hijos e hijas, la invitación a la acción es la más urgente. Practiquen el perdón en sus familias, en sus comunidades y sobre todo en sus propios corazones. Dejen que la misericordia divina guíe sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. No se permitan ser prisioneros del resentimiento o de la venganza. Ábranse a la gracia que transforma heridas en caminos de santidad y de fe viva. Sean artífices de la paz, constructores de puentes, agentes de la compasión de Dios en un mundo tan sediento de ella. La misericordia, mis amados, no es un ideal distante, sino la fuerza transformadora que convierte las más profundas heridas del alma en caminos de santidad y en una fe vibrantemente viva. Es la promesa de que, en Cristo, todo puede ser nuevo. Mis amados hijos e hijas, llegamos al final de este viaje, que nos ha llevado a las profundidades menos exploradas de la palabra de Dios, guiados por los salmos que la prudencia de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha reservado para un discernimiento más maduro. No ha sido un camino fácil, pues la verdad, en su plenitud, muchas veces nos confronta antes de consolarnos, pero es un camino que, creo firmemente, es esencial para la vitalidad de nuestra fe en este siglo. Los principios que hoy les presenté, el poder de la justicia divina, la prudencia en la palabra y en la oración, y la misericordia como camino de purificación, no buscan romper con la rica y milenaria tradición de la Iglesia. Por el contrario, la confirman, pero insuflan en ella un soplo nuevo, un aire fresco del Espíritu Santo, haciendo que la fe no sea solo un legado a ser preservado, sino una fuerza viva, actuante y profundamente relevante para el mundo de hoy. La tradición es un tesoro que debe ser constantemente redescubierto y vivido con inteligencia y corazón. Permítanme sintetizar lo que el Espíritu nos llamó a meditar. Disciernan con justicia, oren con prudencia, practiquen la misericordia. Estos son los pilares de una fe madura e integral. Discernir con justicia significa ver el mundo y a sí mismos con los ojos de Dios, reconociendo el bien y el mal, y clamando por la rectitud. Orar con prudencia significa respetar el poder sagrado de la palabra y de la oración, pronunciándolas con intención pura y mente iluminada. Practicar la misericordia significa ser el propio Cristo para el mundo, amando,
perdonando, restaurando, incluso cuando es más desafiante. Estos tres principios no están aislados, se entrelazan en un tapiz divino, formando el corazón de una fe que es al mismo tiempo fuerte y tierna, exigente y compasiva. La Iglesia, mis queridos, no es una estructura monolítica e inerte, aprisionada por el tiempo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y su corazón palpita en cada uno de ustedes, en cada fiel bautizado, en cada comunidad que se reúne en su nombre. Somos un pueblo en constante peregrinación, aprendiendo, cayendo y levantándose, siempre impulsados por el Espíritu Santo a una comprensión más profunda de la verdad y a una vivencia más auténtica del amor. Nuestra identidad no se define por el miedo a lo nuevo, sino por el valor de abrazar lo nuevo a la luz de la verdad eterna. Somos la Iglesia que no teme los rincones más oscuros del alma humana, pues sabemos que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier sombra. Somos la Iglesia que no huye de la realidad del sufrimiento y de la injusticia, sino que la enfrenta con la esperanza que brota de la cruz y de la resurrección. Mi mensaje a ustedes, mis amados hijos e hijas, es, por lo tanto, de profundo aliento. Caminen con valor, abrazando la palabra de Dios en toda su riqueza y complejidad, con discernimiento y esperanza inquebrantable. No teman los pasajes que al principio puedan parecer difíciles. Permitan que el Espíritu Santo los ilumine. No se conformen con una fe superficial, que evita la confrontación con la realidad del pecado y del dolor. Que su fe sea robusta, capaz de enfrentar los desafíos del siglo, de ser luz donde hay oscuridad, y de ser bálsamo donde hay herida. Sean misioneros de la justicia y de la misericordia en sus ambientes, en el silencio de sus corazones y en la acción valiente de sus vidas. Que la verdad de estas reflexiones penetre en sus corazones, transformando no solo sus mentes, sino la propia fibra de su ser. Que ellas los capaciten para ser profetas de la justicia, artífices de la prudencia y, sobre todo, testigos vivos de la infinita misericordia de Dios para con toda la humanidad. Que la palabra que hoy desvelamos, otrora velada en su plenitud, sea para cada uno de ustedes un faro de orientación y una fuente de fuerza. Que María, la Madre de la Iglesia, la Stella Maris, estrella del mar, que nos guía en todas las tempestades de la vida, y el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador y Maestro, nos guíen y fortalezcan en nuestra jornada de fe, ahora y para siempre. Amén.